Todo se les va a mandar con anticipación, pero en esencia, el día viernes es en la noche, es una primer conferencia. Viernes es en la noche, nada más. Sábado es todo el día, desde la mañana hasta la noche. Va a haber recesos, va a haber intermedios para que vayan a comer. Ya está organizado, pero se los vamos a mandar todo de manera digital, ¿sale? A la iglesia personalmente. Y el domingo cerramos con un culto en la mañana normal, un culto unido con la Iglesia Bautista Alfa y Omega, que también nos está apoyando. Estamos valorando dónde se va a realizar, probablemente sea en Alfa y Omega, pero todo eso se les va a comunicar a partir de lo que aterricemos en la reunión del sábado del primer sábado de julio, ¿sale? Hechos capítulo 5, por favor. Hechos capítulo 5 es un punto crucial en la vida de la iglesia de Jerusalén, porque aunque la iglesia ha sufrido 2 intentos de persecución, la iglesia se sobrepuso con la ayuda de Dios y en oración, como lo vimos, pudieron encontrar valor y fuerza. Fueron llenos del Espíritu Santo y seguían predicando con denuedo la palabra. A razón de eso, vemos que la iglesia de Jerusalén tiene una calidad espiritual saludable. Los hermanos practican un tipo de comunismo eclesiástico por la frase que dice: y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, casas, a razón de una situación que surgió en Pentecostés. ¿Sí recuerda usted que se agregaron miles de personas en Pentecostés? Pero esas personas venían del extranjero, judíos, pero residentes en otras partes del mundo. Cuando ellos se convierten a Cristo en Pentecostés, ellos son considerados apóstatas del judaísmo. Sus familias les cierran las puertas, no tienen dónde estar hospedados, no tienen fuente de trabajo, pero ellos quieren quedarse en Jerusalén porque se acaban de convertir al Mesías y quieren aprender la palabra en boca de los apóstoles. De manera que alimentar a miles de personas y darles hospedaje fue lo que impulsó a este tipo de comunismo en la iglesia de Jerusalén. Obviamente, hermanos de buen corazón donaban tanto alimentos como propiedades, ofrendas, para poder ayudar a esta gran necesidad en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, en el capítulo 5 encontramos a un matrimonio, probablemente hermanos. Lo que sí sabemos es que eran considerados miembros de la iglesia de Jerusalén, ya que estaban muy contextualizados con lo que estaba ocurriendo. Un matrimonio que tuvo la intención de servir a Dios. Yo quisiera saber si usted sirve a Dios o tiene la intención de servir a Dios, porque este matrimonio la tuvo. Sin embargo, su intención, aunque buena y legítima, estaba impulsada por motivaciones equivocadas. Motivaciones que atentan contra la salud espiritual de una iglesia amorosa, sincera y honesta. Una motivación que acarreará juicio para ellos y que puede afectar a los demás. Me refiero al matrimonio de Ananías y Zafira. Curiosamente, Ananías tiene un significado importante, significa Dios es bueno, Dios es misericordioso, a pesar de que fue Dios quien le quitó la vida al final de esta historia. Y Zafira, que tiene que ver precisamente con el zafiro, significa preciosa. Ahora bien, el capítulo 5 nos indica lo siguiente, del verso 1 al verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió un terreno, una heredad,
Obviamente el contexto es que ellos habían prometido dar el dinero de ese terreno para ayudar a los necesitados de la iglesia. Recuerde lo que acabo de decir, había un tipo de comunismo en la congregación impulsado por el amor. Esto no quiere decir que Dios sea comunista, obviamente, porque también encontramos una especie de capitalismo en la Escritura, donde todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Verso 2. Pero Ananías sustrajo del precio, es decir, lo que prometió dar a los necesitados a la iglesia de Dios, lo hurtó, una parte la hurtó. El texto griego lo puede traducir como robó, sabiéndolo también su mujer, o sea, su mujer era muy consciente, porque de hecho la traducción al griego puede traducirse estando consciente su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Algo interesante es que Ananías menospreciaba a la iglesia. Y él pensaba que hacer tratos chuecos con la iglesia o engañar a la iglesia no era engañar a Dios. Pero Pedro nos enseña que defraudar a la iglesia es tratar de defraudar a Dios. Dice el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, si tú querías el terreno, no te lo pudiste quedar, era tuyo. Y dice después el verso, y vendida, y teniendo el dinero en tus manos, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Por fin, ¿fue Satanás quien llenó su corazón? ¿O Ananías puso eso en su corazón? Pues las dos cosas. Porque uno pone en el corazón la toma de decisiones, y cuando la toma de decisiones es mala, Satanás puede llegar a controlar la vida del hombre, ¿se entiende? Dice el versículo después, no has mentido a los hombres, sino a Dios, dejando por sentado que Dios es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, por el paralelismo del verso 3 y el verso 4. Mintió al Espíritu, lo cual significa que no mintió a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, pero sí sabía que su esposo estaba haciendo tranzas, sí sabía que su esposo era infiel. Es más, ella misma formaba parte de ese adulterio espiritual. ¿Sí? Entonces Pedro le dijo en el verso 8, dime, ven, ¿vendiste en tanto el terreno? ¿Qué dijo ella? Sí, en tanto. Aquí nosotros aprendemos que nuestro cónyuge, en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, va a ser un reflejo de lo que nosotros somos, ¿se entiende? Lo que nosotros somos en la intimidad con Cristo se va a reflejar inmediatamente en las personas más cercanas. Porque Zafira era una mujer acostumbrada a la mentira por la influencia de su esposo. Y dice el verso que ella dijo, sí, lo vendimos en tanto. Y Pedro le dijo, juntos, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Motivaciones equivocadas, ¿no? Y por eso hoy vamos a hablar de sirviendo a Dios a través de motivaciones equivocadas. Sirviendo a Dios a través de motivaciones equivocadas. Por favor, levante la mano. ¿Quién sirve a Dios en la iglesia? En algún área.
¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Seguros? Somos poquitos, ¿no? Aparentemente. Ahora, levante la mano quien desea servir a Dios. En el Congreso, por ejemplo. Éramos más hace ratito, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra decisión de servir a Dios en la iglesia está impulsada por una motivación incorrecta. Y por eso deberíamos nosotros tener temor a la hora de servir a Dios y considerar qué es lo que me está motivando a servir a Dios. Si ustedes leen conmigo el capítulo 4, verso 32, se nos habla en síntesis, y esto lo hace como 3 o 4 veces Lucas en todo Hechos, de cuál era la condición espiritual de la iglesia. Leamos en voz alta el verso 32 en adelante, juntos. Y la multitud de los discípulos que habían creído era de un corazón y un alma. Ya lo explicó el pastor Israel. Ellos eran uno, convivían, interactuaban en unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué bonito sería que los apóstoles me apodaran también a mí con un nombre, con un significado espiritual, con un significado que me da cierto estatus en la iglesia. Le pusieron Bernabé, ¿te diste cuenta? Nosotros también tenemos un terreno. Seguramente que si lo vendemos, también nos van a poner un sobrenombre que nos dé cierto estatus, cierto renombre, cierta fama en la congregación. ¿Fue ese el pensamiento de Ananías y Zafira? El contexto nos indica que sí. Bernabé dio un terreno a los necesitados de la iglesia impulsado por el amor, por consolar la vida de estos hermanos. De hecho, eso significa Bernabé, hijo de consolación. Pero Ananías y Zafira quisieron servir a Dios motivados por otra razón. Punto número 1, hablando de cómo servimos a Dios con motivaciones equivocadas, enfatizo en el primer punto las motivaciones equivocadas de Ananías y Zafira. Y hago una pregunta de reflexión. ¿Por qué sirvo a Dios? Me lo pregunto a mí mismo, ¿por qué sirvo a Dios? ¿Por qué decidí predicar la palabra, ser pastor de una iglesia? Debo serles muy sincero. Cuando yo me convertí y estaba tan jovencito, tal vez como Nam, de 17, 18 años, lo que me motivaba a predicar la palabra, en un porcentaje muy pequeño, era el amor a Dios, porque era un creyente genuino. Pero la influencia de los predicadores en las grandes conferencias, el ver cómo se les trataba a los pastores, predicadores, en una etapa de mi vida fue lo que me motivó a poder servir a Dios en la predicación. Soñaba yo con muchos seminaristas predicar en grandes conferencias, recibir tal vez beneficios incluso económicos. Esas motivaciones no solamente son equivocadas, son motivaciones perversas y son motivaciones satánicas. De hecho, muchas veces, después de que nos dimos cuenta que servir a Dios estaba mal a través de esas motivaciones y que servir a Dios implicaba algo más importante, nos planteamos la pregunta: ¿de veras necesita Dios de nuestro servicio a través de estas motivaciones? Gracias a Dios que yo pude entender con la palabra y en la realidad cuál era la motivación correcta. Pero lo digo como testimonio, muchas veces queremos servir a Dios motivados por algo que es totalmente contrario a Dios. De hecho, motivación es una palabra interesante, es una palabra latina. Motivus es una palabra muy parecida al español.
Y de esa palabra se derivan palabras en el español como motor, terremoto, motocicleta. ¿Qué es una motivación? Es un estado interno del corazón que nos impulsa y nos mantiene con un objetivo en particular. Algo te motivó a venir hoy a la iglesia y algo te motiva a servir en la alabanza, por ejemplo, a servir en la predicación, a servir en el congreso. Y esperamos, y sea así, que la motivación es correcta. Las motivaciones equivocadas de Ananías y Zafira. ¿Por qué sirvieron a Dios ellos? ¿O por qué yo deseo servir a Dios? ¿O por qué les sirvo? Quiero que vean aquí dos motivaciones equivocadas y hagámonos esa pregunta. Espero que nadie esté en esta sección. Inciso A, lo que ellos buscaron al querer servir a Dios fue la búsqueda del reconocimiento de la iglesia. Que los hermanos dijeran, mira, es el pastor Carlitos, qué bonito enseña. Que los hermanos dijeran, mira qué bonito tocan los de la alabanza, ¿ya viste? Dieguito ya toca la batería, Onam toca hasta con las dos manos, la guitarra, pues sí, ¿verdad? Ni modo que con una. ¿Ya viste qué tal hacen el aseo los hermanos? ¿Cuál es la motivación? Muchas veces es la búsqueda del reconocimiento de la iglesia. Pero ¿por qué está mal buscar el reconocimiento de la iglesia? Primero, porque cuando buscamos el reconocimiento a través de la gente, le estamos robando la gloria a Dios, ¿o no? Y Jesús dijo que nuestro servicio, si es posible, sea en secreto, para que nuestro Padre que ve en secreto nos recompense en público. Claro, no siempre es posible hacer las cosas en secreto. La predicación, la alabanza, muchas cosas se hacen en público. Y tal vez por eso deberíamos evaluar por qué yo estoy sirviendo a Dios. A veces creo que sería mejor desistir del servicio a Dios, sea cual sea el servicio, si la motivación está equivocada. Búsqueda del reconocimiento de los demás. En otras palabras, la alabanza de los hombres. Quiero preguntarles, hermanos, cuando los hombres nos alaban, nos reconocen, ¿la sensación es bonita o no? ¿A quién le gusta que los demás le alaben? No seamos mentirosos, a todos nos gusta que los demás nos reconozcan, ¿o no? Sí, nos gusta muchísimo, forma parte de nuestra naturaleza. La naturaleza del hombre está inclinada al mal y parte de ese mal tiene que ver con robarle la gloria a Dios. Desde las cosas más insignificantes, yo me lo compré, yo lo logré, yo lo hice, yo saqué mis estudios adelante, yo hice la predicación, yo ensamblé el grupo de música, yo coordiné el aseo de la iglesia. Nos gusta que nos reconozcan, pero una motivación equivocada y peligrosa que nos puede llevar a la muerte es la búsqueda del reconocimiento de los demás. ¿Sale? Tengamos precaución con eso, la alabanza de los hombres. Pero pregunto, hermanos, ¿está mal que los hombres nos reconozcan? ¿O está bien? Es decir, no está mal que la gente nos reconozca, lo que está mal es que nosotros busquemos, ¿se entiende? O que motivados por ello estemos sirviendo a Dios. ¿Bernabé fue reconocido o no? Pero eso no fue lo que motivó a Bernabé. ¿Se entiende? Tengamos precaución. Quiero contar un breve testimonio. Yo conocí a un pastor que en cierta medida amaba a Dios, pero me pude dar cuenta a través de la interacción y a través de la comunión que teníamos como hermanos y amigos, que su mayor motivación no era ni el dinero, pero tampoco era predicar la palabra fielmente. Su motivación era adecuarse a la denominación, tener la construcción de un templo muy bonito, predicar en grandes conferencias, y yo sí noté que le gustaba mucho el reconocimiento de los demás. Basta con decir que la historia de Ananías y Zafira es un vivo ejemplo de lo que pasó lamentablemente con este hermano. Tengamos precaución, porque robarle la gloria a Dios es peligroso. Fue lo mismo que intentó hacer el mismo enemigo. Pero ¿qué segunda cosa motivó a Ananías y Zafira para servir a Dios? Inciso B, lo que yo percibo en el pasaje es que ellos fueron motivados también por la búsqueda del bienestar económico. Ellos dijeron, matamos 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Por una parte, a ver qué apodo me ponen a mí, ¿no? Los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, a ver qué reconocimiento me dan a ti y a mí.
Pero por otra parte, fíjate, corazón, tal vez así le dijo, ¿verdad? Que si vendemos el terreno, no solamente nos ganamos un estatus en la iglesia, hasta nos puede quedar un ahorrito. Ya se lo prometí todo al apóstol Pedro, pero yo creo que pues no pasa nada. Dios sabe, ¿no? Que también nosotros necesitamos. ¿Estaban lucrando con la fe o no? Y yo pregunto, ¿por qué estuvo mal? ¿Sabe por qué, hermano? Cuando yo ofrendo, y fíjese que poco hablamos de esto en la iglesia, de las ofrendas, cuando yo dispongo más bien, no sé, 2 días antes, ofrendar el domingo 200, 300, 100 pesos, no sé, lo que sea, ¿en qué momento ese dinero dejó de ser mío? En el momento que yo lo dispuse en mi corazón. Y a veces le tengo que decir a mi esposa, ese dinero no lo toques porque ya está destinado para la congregación. Pero no solo en cuestiones monetarias. En el momento que yo dije, Señor, yo te voy a servir predicando la palabra y ese va a ser mi enfoque, esa va a ser mi misión, ¿en qué momento dejó de ser mi tiempo? ¿En qué momento dejaron de ser mis capacidades, mis proyectos de vida? En el momento que yo me entregué a Cristo y le dije, te voy a servir. Porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es entregarnos a Cristo en servicio. ¿Se entiende? Nadie es salvo por entregarse a Cristo. Somos salvos por creer en Cristo. Pero quiero que noten, hermanos, cómo Ananías sustrajo de algo que ya no le pertenecía. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento en otra historia. Por ejemplo, cuando Israel estaba en una situación espiritualmente saludable, conquistando a los pueblos enemigos, Moisés predicando y conquistando a los demás que eran pueblos paganos, hubo un hombre que atentó en el servicio a Dios llamado Acán, ¿se acuerdan? Y cuando vio que estaba bien la iglesia y que podía sacar un poquito de provecho, ¿se acuerdan qué hizo? Sustrajo también. ¿Qué sustrajo? Un manto babilónico, ¿qué más? Y unos lingotes de oro, según recuerdo yo. Es la misma historia. Lo mismo le pasó al rey Saúl. Pensó que estaba sirviendo a Dios, ¿o no? Y sí, el profeta dijo, el profeta Samuel, que todo lo quemáramos, que era una ofrenda votiva, que era anatema. Pero ¿qué de malo tiene que nos llevemos unas vaquitas, ¿no? Unos becerros. ¿Y qué pasó con Saúl? Dios lo reprobó como rey. Precaución, porque no solo es la búsqueda del reconocimiento de la iglesia, también es la búsqueda del bienestar material y económico. ¿Cuántas personas no sirven a Dios por dinero hoy? Y por no exagerar, con un mejor sueldo, hasta le servirían al diablo, ¿o no? Porque si es el dinero lo que los mueve, le pueden servir a quien sea. Tengamos precaución. Saúl dijo, está bien, repruébame como rey, pero no me dejes mal en frente de los ancianos del pueblo. Siempre se traslapan las dos cosas, el bienestar emocional, personal, que los demás me reconozcan, y el bienestar económico. ¿Por qué estás sirviendo a Dios o por qué deseas servir a Dios? También hace tiempo un joven de mi edad, considero que todavía estoy joven, tengo ya un poquito de entradas, pero estoy joven. Me decía, pastor, llévame al seminario. Íbamos a una región allá por Puebla, en Tezuitlán. Él tenía el deseo ferviente de ser pastor. Después de unas semanas de andar o meses conmigo, me dijo, hermano, ya no quiero ser pastor. Y le dije, ¿por qué, hermano? ¿Por qué ya no quieres ser pastor si yo te vi muy emocionado? Es que veo que se invierte mucho tiempo, gasolina, no hay tiempo para hacer otras cosas. Yo pensaba que nada más era predicar el domingo. Y pregunto, ¿estuvo bien que el hermano decidió no hacerlo? Estuvo bien, porque pudo evaluar cuál era su motivación. Tengamos precaución entonces con las motivaciones que nos llevan a servir a Dios. ¿Cuál debería ser la motivación correcta? El amor. El amor a Dios, el amor a los hermanos, alabar a Dios, darle gloria a Dios, simplemente eso. Punto número 2. Hablemos de las características de un servicio con motivaciones equivocadas. ¿Sabe qué, pastor? Todavía estoy un poquito confundido. Ayúdeme un poquito más a saber si mi servicio está bien o está mal. Tal vez mis motivaciones no las tengo muy claras, pero quiero que me ayude con la palabra a saber si mi servicio es correcto o no. Las características de un servicio con motivaciones equivocadas son las siguientes y respondemos a una pregunta. ¿Cómo identificar si mi servicio está desarrollándose por motivaciones equivocadas? ¿Cómo puedo identificar si cuando estoy en la alabanza, por ejemplo, o en el ámbito de los que predican,
o de los que hacen el aseo, o los que administran la iglesia, o los que componen el santuario, se está desarrollando con motivaciones equivocadas. ¿Qué características resaltan en la historia de Ananías y Zafira? Resaltan 3 al menos que yo pude encontrar. Inciso A, la ausencia de una entrega total. ¿Dónde vemos eso con Ananías y Zafira? No quisieron entregarlo todo, ¿se entiende? Todo lo que habían pactado con Dios para servirle. Si usted es de esas personas que dice, yo me anoto en la lista del aseo, y a la mera hora no le da importancia, no llega, se le olvida, o le tienen que estar recordando, tal vez su servicio es perverso. Y mire, tal vez alguien dirá, ¿está exagerando, pastor? Si nada más se me olvidó 5 veces. Pero créame que es perverso porque Pablo menciona a Satanás de por medio. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si solo sirves a Dios cuando te toca predicar el jueves, varones por ejemplo, esto es muy importante, solo venimos cuando predicamos el jueves. Los demás jueves no venimos. Probablemente solo le doy valor a lo que hago frente a los demás el jueves. Si solo llego a la escuela dominical, predicadores, cuando me toca dar la dominical, probablemente algo anda mal. ¿Me explico? Si solamente vengo a hacer el aseo cuando el hermano encargado, creo que es Onésimo, ¿no?, me recuerda, probablemente mi motivación a servir no es la correcta. Y debería evaluarlo porque entonces estoy en peligro. Si soy hijo de Dios, estoy en peligro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Entrega total. ¿Se entiende? No estoy diciendo que si usted dijo voy a dar 100 pesitos en la ofrenda y surge una necesidad legítima, vaya, el Señor entiende. Pero querer lucrar con el Señor, querer negarle nuestra vida, es una primer característica de que yo no estoy queriéndole servir de manera adecuada y que las motivaciones son perversas, que las motivaciones son malas. Si soy de esos hermanos que digo, yo me anoto, yo sirvo con los niños tal vez, ¿no?, las maestras, con los jóvenes, y a la mera hora no llego, dejo tirado a mi compañerito, compañerita de trabajo, tal vez la motivación fue equivocada. Tengamos precaución. Esa es la primera característica. 5.2. Y sustrajo del precio. ¿Le robas tú a Dios en su servicio? ¿Le robas el tiempo que destinaste para Dios? ¿Le robas tus capacidades? ¿Le estás entregando toda tu vida o te estás rehusando? Esa es la pregunta, hermano. Segunda característica, inciso B, el hábito de la mentira en lo referente al servicio. Hermano, no pude llegar a limpiar, es que se murió mi tatarabuela, ¿no? Ya lo han matado como 4 veces. Hermano, es que créame en verdad que no pude llegar a dar clase con los niños porque algo pasó. La mentira. Son piadosas, son chiquitas, pero ¿qué dice el texto? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es mejor decir la verdad, hermanos, en verdad. Es mejor decir la verdad. Me dio flojera, hermano. La verdad no quise, la verdad se me olvidó. Creo que soy descuidado, descuidada en mi servicio. Hermano, discúlpeme, probablemente tenga que quitarme de la lista por un tiempo en lo que yo arreglo cuentas con Dios. Probablemente, hermano Carlos, hermano Israel, ya no tenga que estar predicando los jueves, los domingos, porque tal vez no me estoy entregando totalmente, porque tal vez estoy mintiendo, porque tal vez mi servicio no está siendo honesto y no lo estoy mintiendo a los hombres, sino a Dios. ¿Se entiende, hermanos? Es mejor ser honestos, porque la verdad, dijo Jesús, la verdad nos hará libres. Note lo que dice el versículo 8. Pedro le dijo a la mujer, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Con qué ligereza mentimos en lo referente al servicio a Dios, hermanos? ¿Con qué ligereza usamos la mentira? Sí sabemos que Satanás es homicida desde el principio. ¿Y sabe usted cuál es su herramienta para matar? Es la mentira. ¿Cómo produjo la muerte Satanás en el hombre? A través de la mentira. La mentira trae muerte. Ananías murió, Zafira murió porque la mentira, el instrumento del diablo, siempre da a luz la muerte. Tengamos en claro que la verdad, por muy vergonzosa que sea,
siempre será mejor. Hermanos, no quise predicar hoy, discúlpenme, es mejor. Hermanos, no quise hacer el aseo. Estoy mal emocionalmente, no pude, hermano, discúlpame. Es mejor evaluar nuestras motivaciones con sinceridad. Tercer característica que vemos aquí, de cómo saber si mi servicio está motivado de manera incorrecta. Menosprecio a la iglesia del Señor. A veces le pregunto a alguien, oye, el hermano tal, ¿quién es ese? ¿Quién es? ¿Se sienta junto a ti? Y, ya me acordé, ¿a poco así se llama? Menosprecio, ¿se entiende? Y parece, hermanos, a veces juego, pero menospreciamos a las personas por su nivel socioeconómico. A veces, decía por ahí un hermano, por su tez de piel. A veces simplemente por sus capacidades, por si es introvertido o extrovertido. Menosprecio a la iglesia de Dios. Ananías y Zafira dijeron, ¿qué puede decir Pedro, Juan, la iglesia? Que digan que les estamos haciendo un favor, que les vamos a apoyar para los más necesitados. Pero no estaban menospreciando a la iglesia, hermanos. ¿A quién estaban menospreciando? A Dios. Le estaban queriendo mentir al Espíritu de Dios en la etapa más hermosa del cristianismo, en una etapa de honestidad, de verdad y de transparencia. Quiero preguntarle, ¿qué valor tiene este grupo para usted? Tal vez usted simplemente dice, son las personas que veo los domingos cuando puedo venir, porque si tengo trabajo u otra cosa no vengo, y salgo de aquí y ni siquiera los saludo. O bueno, sí interactúo con algunos e invito a comer siempre a los de mi grupo, nada más. Tengamos precaución, hermanos, porque menospreciamos a la iglesia de Dios en lo referente al servicio. Y eso es muy peligroso según lo que estamos leyendo. Vean lo que dice el verso 3. Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No me estás mintiendo a mí, le estás queriendo mentir a Dios. Estás queriendo tratar con Dios con la herramienta de Satanás, que es la mentira. Por eso evaluemos, hermanos, nuestro servicio. La ausencia de una entrega total, el hábito de la mentira en el servicio y menospreciar a la iglesia de Dios. No es tan importante, no son tan importantes. Por ejemplo, ha pasado que a veces el predicador, yo o cualquier predicador, dice, pues ya es sábado en la noche, voy a hacer el sermón. Es irresponsabilidad para empezar, ¿o no? Y me ha pasado, hermanos. Y es menospreciar a la iglesia. ¿Por qué? ¿A qué viene la iglesia el domingo? Escuchar la palabra y hacer, como dicen por ahí vulgarmente, una maruchan, ¿no? Rapidito. Sería menospreciar a los hermanos. Sí, pero salió bien. Hasta vi que algunos lloraron y otros estaban bien atentos. No importa. No le estamos mintiendo a la iglesia, sino a Dios. Y termino, punto número 3. El peligro. Aquí hablemos del peligro, hermanos. El peligro de las motivaciones equivocadas en nuestro servicio. ¿Por qué es peligroso servir a Dios con motivaciones equivocadas? Porque pregunto, ¿es peligroso o no? ¿Alguien me puede decir por qué es peligroso? Vemos que el hombre que quiso servir a Dios con su esposa murieron. Es peligroso servir a Dios de manera incorrecta porque Dios te puede quitar la vida, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y otros duermen. ¿Por qué otra razón es peligroso servir a Dios de manera equivocada? Vamos a ver, ¿sale? Primero quiero que vean, inciso A, que el primer peligro es que le robamos la gloria a Dios. La motivación de Ananías y Zafira, entre otras cosas, era robarle la gloria a Dios, ¿sí o no? No era decir, Dios, aquí está el terreno que tú me diste, ahora te lo entrego para tu iglesia, Señor, para ti es la gloria. Es más, ni siquiera yo deseo que Pedro sepa que nosotros fuimos. Señor, a ti sea la gloria. Ese no fue el pensamiento. El pensamiento fue, nosotros necesitamos que se nos reconozca. ¿Por qué Bernabé nos lleva ventaja? ¿A poco nosotros no podemos tener un apodo como el de Bernabé? Le roban la gloria a Dios. Por eso tengamos cuidado, hermanos, y un consejo que recibí de muy joven es tener precaución incluso con los predicadores.
Si la predicación estuvo muy bonita y el predicador es elocuente, es bueno, tengamos precaución. Creo que ni siquiera es necesario decirle, hermano, qué bonito predicas. Creo que no es necesario. Con los de alabanza, que se da mucho, ¿no? En el ámbito de la alabanza. No es necesario. En secreto dígale a Dios, gracias Dios por los predicadores de nuestra iglesia. Gracias Dios por los hermanos de la música en nuestra iglesia. Gracias Dios por los que llegan temprano y hacen el aseo. Y digo, vaya, no está mal reconocer, pero el hombre es débil. Tengamos precaución, porque le estamos robando la gloria a Dios. Inciso B, es peligroso servir a Dios con motivaciones equivocadas, porque se daña la vida y el servicio de los que nos rodean. Yo no creo eso, hermano. Yo creo que mi pecado me daña solamente a mí. A ver, cuando un padre de familia es alcohólico, ¿solo se daña a él? ¿Cómo ve? Son mis riñones, es mi estómago, es mi dinero. ¿Solo se afecta a él? No. ¿No comen los niños? ¿Lo tienen que llevar al hospital? ¿Le tienen que comprar medicamentos? Es un hombre que no ama a su familia. No es un hombre pobrecito, es un hombre que está viviendo de manera inconsciente y daña a todos los que están en su entorno, a sus padres, su esposa, sus hijos, sus finanzas. ¿Las personas que lo rodean en el trabajo se ven afectadas? Sí, porque llega tarde. Cuando usted sirve con motivaciones equivocadas, es peligroso porque la gente que lo rodea se afecta. ¿El responsable de ese matrimonio quién era? Ananías. ¿Zafira se vio afectada o no? ¿Sí? No pensemos que no se afecta a la esposa o el esposo. Mira, hermana, hermano, aunque tu esposo sea inconverso, el reflejo de tu esposo en cierta medida está determinado por tu calidad espiritual. Si yo estoy sirviendo a Dios en la iglesia, Olivares, que es un amigo muy querido, siempre se sienta junto a mí, convivo mucho con él. Y yo de repente sirviendo a Dios le digo, ¿ya viste cómo se porta el Hetza? Es que el hermano Hetz es así y acá. Y si yo le digo, ¿ya viste cómo es Víctor? Dijo que iba a poner los ventiladores con Oscar, pero ya tardaron mucho, ya se vinieron las lluvias. Imagínense que yo hiciera eso, ¿no? Es broma, ¿eh? Y tal vez Olivares, porque me ve a mí como pastor, como una influencia espiritual, como una autoridad, de repente ve a Hetz el próximo domingo y lo trata mal, ni lo saluda. De repente ve a Víctor y lo trata mal, y ahora él se empieza a convertir en un servidor maligno como yo. ¿Me explico? Hermanas, hermanos, cuidado con la calumnia. Cuando se reúnan, no platiquen de los hermanos cuando no están presentes. No es bueno. A nadie le interesa. Y si hay un error, platique con él. Y más si somos servidores de Dios, porque eso es perverso. Eso es del maligno. Afectamos a los demás. Si yo como pastor, hermanos, no me preparo, no estudio la Escritura, no discipulo, no visito, no aconsejo, pregunto, ¿voy a afectar la vida de Israel, que es el otro pastor? Probablemente diga, no, tal vez no. O a los demás hermanos que están predicando la palabra, claro que voy a afectar. Y si ellos lo hacen mal, también me van a afectar, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Es peligroso servir a Dios con motivaciones equivocadas, porque daño la vida de los demás, de los que me rodean. Recuerdo bien a un hermano pastor que animaba a otro hermano a ir a una misión. El otro hermano no podía ni predicar, no conocía ni la Biblia. Vaya, era un hermano, no digo malo, pero que no tenía la capacidad en nada para poder predicar la palabra. Pero el hermano iba constantemente, enviado por su amigo pastor, porque él le decía, mira, ahí está el pan. En esa misión te van a apoyar económicamente, no desistas. Pregunto, ¿el amiguito que estaba intentando servir a Dios se vio afectado? Claro, porque ahora asistía con una motivación económica. Tengamos precaución porque dañamos a los que nos rodean, hermanos. Inciso C, porque es peligroso, aparte de que ya dañó a Zafira, su mujer. Porque no solamente va a dañar a la esposa, en este caso, Ananías, con lo que hizo, si Dios no interviene en juicio, Ananías y Zafira pudieron dañar a toda la iglesia, ¿o no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Si alguien se pregunta, ¿y por qué Dios fue tan severo con Ananías y lo mató? Bueno, la respuesta es porque Dios estaba cuidando a la iglesia en una etapa donde su salud espiritual era
la mejor, probablemente. Amorosos, generosos, con misericordia, considerados, estimulaban al amor. Y entonces, hacer este tipo de cosas atenta contra la salud espiritual de la iglesia. Mire cómo era la iglesia. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿Ananías pudo romper eso o no? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Ananías sí pensaba diferente, ¿o no? Lo pudo influenciar en toda la congregación. Un poco de levadura, repito, leuda toda la masa. Tenga cuidado porque probablemente usted está dañando a la iglesia del Señor con su servicio. Tengamos precaución. E inciso D, y termino. Es peligroso servir con motivaciones equivocadas porque acarrea juicio de Dios a nuestra vida. Acarrea juicio de Dios para nosotros de manera individual. El pastor que les comentaba murió de 40 y tantos años. Su templo que tanto anhelaba, ahí estuvo financiado no por Dios, sino por los hombres. Su iglesia se dividió. Predicó solo una vez en ese templo. Era un buen hombre. Un hombre con cualidades que no tenía ningún otro hombre tal vez, que Dios quiso usar. Pregunto, ¿su motivación fue incorrecta? Sí. ¿Querer ser reconocido por la denominación? ¿Tener las cosas con el brazo de la carne? ¿Era el deseo de Dios que muriera tan joven? Claro que no. Dios no quiere la muerte del hombre, y menos en la juventud. Si hacemos las cosas bien, las promesas de Dios son para que seas de larga vida, ¿o no? En la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero algo pasó, algo estuvo mal. ¿Sabía usted que usted puede perder la vida simplemente por querer jugar con Dios? Tal vez hoy de los que sirven aquí tengan que romper con una relación amorosa o una amistad, o tengan que acabar con un hábito. Probablemente tengan que tomar buenas decisiones, porque servir a Dios de manera deshonesta nos acarrea juicio de manera personal. Y repito, afecta a los que están a nuestro alrededor, hermanos. Tomemos en cuenta la palabra de Dios. Y la conclusión es que tengamos la actitud que tuvo la iglesia al final. Leamos juntos el verso 5. ¿Cómo dice? Juntos. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante esta historia, ante esta predicación? Temor a Dios. Ah, caray. Bueno, yo sí quiero servir en el Congreso, pero tal vez voy a evaluar tantito, ¿no? Dios quiere que le sirva. Dios sí quiere que siga predicando, pero tal vez tenga que evaluar. Dios sí quiere que toque los instrumentos, pero tengo que evaluar. ¿Mi servicio a Dios es correcto? Tengamos temor, porque Dios está en nosotros y está produciendo el querer como el hacer, y nuestro Dios también es fuego consumidor. ¿Cómo termina la experiencia después de que muere Safira? Versículo 11. Juntos en voz alta. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué sirve usted a Dios? Levanten la mano los que sirven en el aseo, por favor. Pregúntese hoy, ¿mi servicio está bien enfocado? Levanten la mano los que sirven en la alabanza. Pregúntese usted, ¿mi servicio está bien impulsado? Los que predicamos, hermanos y hermanas que predican en el grupo de mujeres, somos poquitos. Preguntémonos eso, hermanos. A ver, doy la dominical, pero llego a las dominicales cuando no me toca a mí. Me tocan los jueves, pero vengo los jueves cuando no me toca a mí. Predico los domingos, estoy preparando mi sermón con anticipación en las manos de Dios. Hermanos, tengamos temor. Esa es la aplicación práctica. Evaluemos nuestro servicio y espero que el próximo domingo no digan, ya nadie va a servir a Dios, ¿verdad? Sino que digan, bueno, esta semana pude reflexionar y le dije a Dios, Señor, perdóname y ayúdame a servirte como Cristo lo hizo, ¿no? Eso es lo correcto. Hay un cantito por ahí en el himnario majestuoso, que ya los himnos ya poco los cantan los chicos, ¿verdad? Pero también hay música bonita. Hay un himno que dice, hazme sentir como tú, Señor,
sirviendo y viviendo por los demás, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer, como dice Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hagamos una oración. Dios bendito, Dios del cielo, perdónanos. Y perdóname principalmente a mí como pastor de la iglesia, porque yo he sido tal vez un ejemplo equivocado, porque a veces las motivaciones no son las mejores. Que tu palabra me ayude a mí, Señor, que me transforme. También te pido por mi pastor Israel, que lo ayude, Señor. Él tiene una gran responsabilidad conmigo. A los que predican, a los que tocan, los que cantan, los que enseñan, las maestras de niños, los maestros de jóvenes, los que hacen el aseo, los que mantienen este lugar con todo lo necesario, Señor, los que administran. Ayúdanos a todos, perdónanos y permite que la motivación sea correcta. Que tu palabra nos llene, nos edifique, nos exhorte. En nombre de Cristo tu Hijo. Amén.